ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este lunes 31 de octubre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles, Julio Pinto, que tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750. Seguirnos a través de nuestras distintas plataformas digitales y incluyendo nuestra señal en YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunos titulares porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Además, conoce perfectamente el tema que vamos a debatir la mañana de hoy, que tiene que ver con el impacto para Venezuela, para América Latina, de las elecciones, la segunda vuelta presidencial en Brasil. Lula da Silva derrotó a Jair Bolsonaro por una ventaja mínima y será nuevamente presidente de Brasil. Esto lo tomo de Infobae, de Argentina. El exmandatario obtuvo 50,90% de los votos y vuelve al poder tras la segunda vuelta más reñida de la historia del país. Lula da Silva se impuso por la mínima diferencia en el balotaje más polarizado de la historia de Brasil y será el nuevo presidente. Con el 100% de los votos escrutados, el exmandatario obtuvo 50,90% frente al 49,10% de Jair Bolsonaro y volverá al poder. Ya la prensa argentina habla acerca de la conformación del Congreso. Lula asumirá en un Brasil totalmente diferente al de su anterior mandato y le será difícil gobernar en paz, dice la Nación de Argentina. De la derecha, en el Congreso dominado por la oposición y un contexto económico débil, le pondrá límites a su poder. Como es natural, presidentes de izquierda de América Latina celebraron ayer la victoria de Lula en Brasil. Uno de ellos, Nicolás Maduro. Durante la campaña se le preguntó al expresidente Lula da Silva, su opinión, su posición sobre nuestro país. Él pidió en un momento determinado, en agosto concretamente, celebración de elecciones libres y la alternancia política en Venezuela. No hay presidente insustituible, dijo. Y vamos a hablar justamente acerca de estos temas. Insistimos, el impacto de esta elección para nuestro país y para América Latina. Tenemos al periodista Yamil Shade que nos acompaña. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Él es un periodista brasileño, reportero en Europa para distintos medios de comunicación. Fue electo 2 veces el mejor corresponsal extranjero en un premio otorgado por Comuniquese en 2015. Además, fue electo como uno de los 40 periodistas con mayor influencia en Brasil. Y le agradezco recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Muy buenos días, buenas tardes para usted. Muy buenos días a ustedes todos por ahí. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de su parte acerca del tema que nos ocupa. En Venezuela hay distintos análisis acerca del impacto que tendrá esta elección, el triunfo del expresidente Lula da Silva, por su cercanía en su momento ideológica, no solo con el expresidente Chávez, también con Nicolás Maduro. Yo le pediría, en principio, un comentario sobre esta elección tan polarizada y luego, ¿qué opina usted? ¿Qué podemos esperar en Venezuela de este resultado? Bienvenido, lo escuchamos. Perfecto. Primero, sí, es la elección que dividió un país, que puso 2 visiones de mundo muy diferentes, pero también es una elección que ponía en peligro la propia democracia en Brasil, porque de un lado había un gobierno que utilizó 1.000 millones o mil millones de reales para comprar un espacio que básicamente no tenía. Un gobierno que utilizó de la mentira de una forma muy explícita para ganar votos. Y un gobierno que, arriba de todo, incluso en el domingo, intentó bloquear electores a ir a votar. O sea, de un lado, sí, uno puede tener preguntas, y yo mismo tengo preguntas sobre Luis Ignacio Lula da Silva,
pero del otro lado había una amenaza real a la democracia. Un presidente que, para que ustedes tengan una idea, en su gobierno mintió, y estos son los datos de agencias que cubrieron todo su mandato, mintió más de 6,000 veces en declaraciones oficiales. 6,000 veces. O sea, no es un demócrata. El problema es que Lula llega al poder, obviamente, con un país dividido y tendrá un enorme desafío de justamente pacificar el país. Tendrá que hacer esto porque si no, no va a gobernar. Tendrá que hacer señales a la oposición porque si no, no va a gobernar. Entonces, es un gran desafío. No es el mismo país que él asumió en su primer mandato. Probablemente Bolsonaro siquiera va a estar en el pasaje de poder, que es algo obviamente muy preocupante, pero todo esto demuestra la dificultad que Lula tendrá para gobernar a partir del 2023. ¿Qué va a pasar con América Latina? ¿O cuál es la visión para América Latina en relación a Lula? Lula no puede tampoco llegar como llegó en su primer mandato, porque de esta vez su base, básicamente su campaña electoral tuvo éxito porque justamente era mucho más amplia que solo el PT. Hay que acordarse que su vicepresidente era su más grande rival por años, Geraldo Alckmin. Fueron incluso competencia entre ellos para ver quién sería el presidente de Brasil. Eso hace años. O sea, es una frente amplia y Lula en su política externa va a tener que llevar en consideración este frente amplio. Las señales que dio Lula durante la campaña fueron señales que apuntaron que no va a haber el mismo tratamiento a dictaduras, a regímenes, a violaciones de derechos humanos, como puede ser que hubo en el pasado. Habló de Nicaragua, habló de Venezuela, también habló de la necesidad de que la integración latinoamericana venga con democracia, o sea, es una nueva forma. Ahora, la cuestión es saber de qué manera va a aplicar todo esto, de qué manera va a poner presión o no para que, por ejemplo, una situación para la oposición venezolana pueda ser también más confortable. Tengo que preguntarle, porque entiendo que usted en su momento fue muy crítico de las denuncias de corrupción contra el expresidente Lula. Hay que recordar que él cumplió condena, luego por una decisión del máximo tribunal de su país, queda en libertad. Por eso, digamos, pudo correr en esta elección presidencial. Finalmente ganó el día de ayer. Pero yo le pedí un comentario. Nosotros a lo largo del programa vamos a hacer inventario porque tenemos amargos recuerdos del paso de la empresa Odebrecht por nuestro país. Hay elefantes blancos, como decimos nosotros, a lo largo y ancho del territorio nacional, obras que nunca se terminaron, que le costaron al erario público más de 30,000 millones de dólares, se dice fácil, en un país como el nuestro, sabe usted, que atraviesa una profunda crisis humanitaria. Y yo le pediría un comentario sobre este punto en específico. Fue tema discutido ampliamente durante esta campaña presidencial. Lo escuchamos. Sí, Yamil Chávez, lo escuchamos. Adelante. Yo no escucho el programa, perdón. No entiendo. Quería preguntarle perdón, mi evaluación, porque lo he visto en algunas entrevistas sobre los señalamientos de corrupción contra el expresidente o ahora presidente reelecto Luis Ignacio Lula da Silva. Insistimos, en Venezuela tenemos un amargo recuerdo del paso de Odebrecht. Nuestra nación es el segundo país que más sobornos recibió de esta constructora brasileña para obtener contratos. ¿Lo escuchamos? Sí, no, sin ninguna duda, el tema de la corrupción tiene que ser tratado. No es no tratarlo. No es dejarlo y pensar que no puede, que simplemente la impunidad puede ser restablecida. Ahora, la lucha contra la corrupción tiene que seguir el Estado de Derecho. La lucha contra la corrupción no puede ser todo vale
para combatir la corrupción, porque si no, un día puede ser él, el otro día puede ser nosotros. Lo que nosotros necesitamos es, obviamente, de garantías de que la justicia va a funcionar y no va a ser una justicia que tiene como objetivo perseguir o poner a alguien fuera del escenario político. Ahora, no, es inaceptable, es absolutamente algo que no puede volver a ocurrir y es algo que tiene que seguir siendo investigado. El tema es que en el gobierno de Bolsonaro todas las investigaciones sobre Lava Jato fueron desmanteladas, fueron no archivadas. La operación Lava Jato bajo Bolsonaro fue absolutamente puesta al lado. Fue puesta al lado en un momento que no podría haber sido puesta al lado. Ahora, en primer lugar, y esto no soy yo que digo, la propia OCDE, que es la institución que Brasil quiere formar parte, es muy crítica al hecho de que durante el gobierno de Bolsonaro los instrumentos de combate a la corrupción fueron puestos de lado. Entonces, esto es un problema real. El otro lado, el proceso que se condenó a Lula fue considerado ilegal. Y entonces no hay cómo luchar contra la corrupción si el camino hacia la lucha contra la corrupción es ilegal. Si no, tenemos una ley de la selva. Si no, vale todo para todos. Ahora, inaceptable, la lucha contra la corrupción va a tener que seguir. Los que tengan que caer, tendrán que caer. O sea, no hay ninguna forma de apoyo a uno o al otro. Lo que sí es muy importante en el caso de Brasil es que esto sea hecho dentro de las reglas de la democracia y del Estado de Derecho. Caso contrario, tendremos un Estado policial, tendremos un Estado que va a reprimir porque no le gusta la ideología del político, porque no le gusta el color del político, o porque no le gusta la orientación sexual, o porque no le gusta, en nuestro caso, periodistas, de lo que decimos. Y esto ya no sería ni siquiera una democracia. Entonces, sí, la lucha contra la corrupción es absolutamente fundamental, pero dentro del Estado de Derecho. Yamil Chade, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, tratando de ayudarnos a entender el alcance de esta elección, los resultados. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva repite en la presidencia luego de estos comicios tan reñidos. Esta segunda vuelta, él obtiene 50,90% de los votos frente a 49,10% del actual mandatario Jair Bolsonaro. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Reason Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integral te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram @Reason Group, con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan
se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país, no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. La radio que se ve. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, analizando el impacto de esta elección presidencial en Brasil para Venezuela. No es menor, tomando en consideración, y lo decíamos en programas anteriores, que el actual mandatario Jair Bolsonaro, quien pierde ayer en la segunda vuelta, era uno de los pocos gobiernos que reconocía el gobierno interino en Venezuela, y además había expresado respaldo pleno, sobre todo organismos internacionales, a la causa por el retorno a la democracia en Venezuela. Ese apoyo era fundamental. Han cambiado las cosas y nos interesa conocer, el análisis y la opinión de nuestros invitados. Estamos a la espera, a ver si tenemos suerte con Pedro Uruchurtu, quien es coordinador de Asuntos Internacionales de 20 Venezuela. Si no puede ingresar, me dicen, Julio, que tiene problemas con internet, pero igual podemos intentar por teléfono para conversar con él unos minutos y escuchar su opinión, lo que podemos esperar para nuestro país. Yamil Shade decía hace algunos minutos que él mismo, periodista brasileño, tiene dudas sobre la política exterior que va a tener el nuevo gobierno de Brasil, de Luis Ignacio Lula da Silva, sobre todo hacia Venezuela, un país
que es investigado, recordemos, es la única nación en América Latina investigada por presuntos delitos de lesa humanidad, entre otras cosas. De hecho, el embajador de Estados Unidos en Colombia, en una entrevista con la revista Semana, decía que, en su opinión, sin duda alguna, en Venezuela había una dictadura. Han creado una situación que ha obligado a salir a millones de personas, dijo en esta entrevista. Señaló el embajador norteamericano en Colombia, Francisco Palmieri, que Maduro es perseguido por el sistema de justicia de los Estados Unidos, está bajo algunos cargos en ese país y queremos llevarlo a la justicia. Esas fueron sus declaraciones. La posición del nuevo presidente de Brasil, reelecto Lula da Silva, es que debe haber elecciones libres en nuestro país, pero tienen que tratar a Venezuela con respeto. Ya tenemos a Pedro Urruchurtu. Gracias por atendernos. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, María Alejandro. Un gusto siempre estar contigo. Pues yo le pedí un comentario inicial, su perspectiva, su opinión, qué podemos esperar en Venezuela de esta elección. Bueno, y la victoria nuevamente del expresidente Lula da Silva. Lo escuchamos. Bueno, obviamente esto es algo que impacta no solo a Venezuela, sino a toda la región. Estamos hablando del país más grande de América Latina, la economía más importante de la región también. Y bueno, se da en un contexto, por supuesto, en el que la izquierda va tomando control, ¿no? de la región nuevamente. Luego podemos discutir las causas, pero lo cierto es que hay una marea, algunos le llaman rosa, yo creo que es bastante roja, que está tomando nuevamente el poder en la región. Y bueno, Brasil ayer no se escapó de ella, aunque hay que decir también una elección bastante cerrada, una elección bastante, digamos, que muestra dos países en un mismo país, y eso pues desde luego va a ser un enorme reto. Pero para Venezuela, sin duda, María Alejandra, son malas noticias. Por mucho que hayamos escuchado tipos de declaraciones como esperamos de elecciones libres en Venezuela, etcétera, la realidad es que Luis Ignacio Lula da Silva es un aliado fundamental del chavismo, del Foro de Sao Paulo y pues de todo ese grupo de la izquierda continental. Y por lo tanto, antes que cualquier cosa, no hay que olvidar que es socio del régimen y va a ser socio del régimen. Que modere o no un poco su posición con respecto al país por un tema de costo político internacional, probablemente ocurra, pero al final son socios y no podemos olvidarnos de eso. Yo lo decía ayer, al final estamos pasando a una región donde los vecinos de Venezuela lo habían rodeado al régimen por su naturaleza criminal, ahora a estar prácticamente abrazado por esos vecinos que han completado pues gobiernos socios o afines a ese régimen, y eso desde luego es una mala noticia porque el régimen desde luego va a usar esto para fortalecerse y para generar nuevos mecanismos de interlocución con la comunidad internacional. Decía Georg Eichhoff, historiador, sabe usted, alemán, que conoce perfectamente la situación de nuestro país, estuvo varios años en Venezuela. Los venezolanos se tendrán que liberar solos a propósito de esta elección. En Colombia y en Brasil ganó la oposición. Maduro está decidido de que esto no va a pasar en Venezuela. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, uno podría decir que una enorme diferencia que hay en estos países, donde hemos visto este año la victoria de Gustavo Petro y ahora la de Lula da Silva, es que, bueno, en efecto eran países democráticos, eran democracias que funcionaban, seguían siendo democracias sólidas y estables, que obviamente le han permitido a estos gobiernos llegar. Ahora la pregunta es si estos gobiernos que han llegado a estos países van a entregar el poder y van a salir de la misma manera que se les fue entregado. Esa es la primera pregunta que obviamente hay que hacerse. Obviamente el tema de liberarnos solos siempre es una discusión, ¿no? ¿Qué tanto necesitamos de afuera o de adentro para liberarnos? Y la realidad es que yo creo que decir que por sí solos requerimos del mundo exclusivamente o solamente de lo interno es caer en un debate, creo yo, que es un poco hasta estéril, porque la realidad es que por los socios que tiene el régimen venezolano, pero también por la propia realidad interna del país, esto tiene que ser un proceso de alineación y de coordinación de fuerzas. Evidentemente, con un contexto como el que tiene hoy América Latina, es cada vez más difícil, será cada vez más complicado, porque estamos cada vez más solos en términos de nuestros aliados democráticos, pero no es menos cierto que Venezuela por sí sola no se puede liberar, porque aquí en Venezuela confluyen muchas fuerzas de todo tipo, a nivel geopolítico, a nivel criminal, a nivel del tipo de fuerzas que tienen lugar en Venezuela, y que desde luego no permitirían que los venezolanos por sí solos podamos. Ahora, eso requiere adentro del país un liderazgo
que pueda conducir efectivamente esa coordinación, que pueda alinear y ser un interlocutor válido ante la comunidad internacional e intentar alinear esas fuerzas. Eso sí, María Alejandra, partiendo ahora de un contexto en el que la comunidad internacional probablemente está en el momento más adverso para la lucha democrática de los venezolanos, en un momento de, aislamiento, que al mismo tiempo el régimen utilizará como excusa para reinsertarse a través de estos socios y cómplices regionales, ¿no? Finalmente yo le preguntaría qué aliados le quedan las fuerzas democráticas en nuestro país. Citaba declaración del embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, a la revista Semana. Él decía, Maduro es un dictador, está bajo algunos cargos en Estados Unidos y queremos llevarlo a la justicia. ¿Cómo lo interpreta usted? Lo escuchamos. Bueno, eso es parte parte de las presiones que existen con respecto al régimen. Evidentemente la comunidad internacional entiende la seña que tiene el régimen venezolano en su frente por violación de derechos humanos, esa gran señal que tiene allí que no se la puede borrar. Intenten hacer lo que intenten, normalizar o decir que el país se está arreglando o lo que sea. Pero la realidad, María Alejandra, es que el tema de la justicia es clave, desde luego, pero ciertamente uno ve posiciones de Estados Unidos de entendimiento con el régimen que uno no entiende. Es decir, uno pareciera, la señal que da es hasta contradictoria, porque si por un lado dice eso y por un lado el señor embajador dice eso y además procura llevar a Venezuela a la justicia internacional, pero por otro lado deciden sentarse con ese régimen y ceder en todo lo que ese régimen ha venido pidiendo prácticamente a cambio de nada, pues ahí se genera una enorme contradicción que el tiempo dirá. Lo cierto es que cuando hablamos de aliados, obviamente yo creo que hay que dividirlo, María Alejandra, porque una cosa son los gobiernos y obviamente los gobiernos hoy en la región están en un contexto adverso. La región está recuperando terreno a la izquierda y eso obviamente son gobiernos que no están del lado de la causa de los venezolanos, pero también hay muchos aliados, no en el poder ejecutivo, pero nosotros no podemos olvidar los congresos, no podemos olvidar las fuerzas políticas, las fuerzas sociales que todavía evidentemente son afines a la causa democrática de los venezolanos, solo que siempre va a necesitar el impulso de unos gobiernos y ese es el punto, ¿no? Y ahí es donde yo creo que al final va a tocar presionar mucho para que al menos si esta ola o marea roja como se está viendo en la región es inevitable, que por lo menos afecte lo menos posible la lucha de los venezolanos e intentar que por lo menos aquellas democracias occidentales que todavía se mantienen apegadas a valores de las democracias liberales y que todavía entienden y nos acompañan, pues terminen de actuar y terminen de presionar, aunque evidentemente con menos fuerza. Pero yo creo que al final el rol es ese y por eso es tan importante que en Venezuela también haya alineación y coordinación y sobre todo un liderazgo que le pueda decir a esas fuerzas que mantienen ese mínimo, digamos, de democracia en el mundo, en el hemisferio occidental, que actúen y que sigan presionando, porque de lo contrario, al final los venezolanos no podemos olvidar, María Alejandra, tenemos una crisis migratoria sin precedentes en el mundo, somos la primera crisis de refugiados y migratoria en el mundo hoy y difícilmente se va a detener mientras sea el contexto de América Latina. Pedro Uruchurtu, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos, coordinador internacional de 20 Venezuela. Al regreso vamos a tratar de hacer inventario del esquema de corrupción que estableció la constructora brasileña Odebrecht en nuestro país, que llega a Venezuela, de la mano del recién reelecto, ahora nuevo presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Vamos a la pausa, ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más.
todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Amigos, palabras más, palabras menos, y a esta hora saludamos a nuestro siguiente invitado que conoce perfectamente el tema que debatimos la mañana de hoy. Joseph Polizuk es periodista, coeditor, fundador del portal armando.info. Joseph, gracias por atendernos, buenos días. Buen día, Mariale, un placer estar aquí. Un gusto conversar contigo acerca del tema que nos ocupa. A propósito de lo que ocurre en Brasil, esta segunda vuelta, lo comentábamos contigo, con otros periodistas y analistas, tiene un impacto directo sobre nuestro país, sobre todo tomando en cuenta las estrechas relaciones que en su momento estableció el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva con Venezuela, en el marco, por cierto, de la cantidad de contratos que se entregaron a la empresa Odebrecht. Y yo iniciaría conversación a partir de este tema. Hace algunos meses, AFP decía que 3 demandas de Odebrecht contra Venezuela quedaron suspendidas este año 2022, mientras tanto el Estado mantiene juicio contra la constructora. Sin embargo, no hay responsables a estas alturas sobre la cantidad de obras incompletas que se pagaron y no se terminaron en nuestro país. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, no hay responsables, pero sí hay indicios. Si la justicia tuviera la voluntad, ya hubiera por lo menos procesado, por ejemplo, al exministro de Transporte, Jaime Geltrudi, a quien hemos encontrado apartamentos en Portugal, una visa dorada que compró su esposa, todo esto en diferentes reportajes que hemos publicado en armando.info, y también varias cuentas a nombre de la esposa y de la suegra del exministro, investigadas en el marco de Odebrecht en Suiza desde empresas de offshore de la corrupción de Odebrecht que depositaron directamente a estos personajes. Ahora tengo que preguntarte, Joseph, justamente uno de estos trabajos publicado en julio que tú suscribías habla acerca de, bueno, digamos, el alcance que tuvo esta empresa en nuestro país. Me parece que Venezuela es el segundo país, la segunda nación que mayor cantidad de sobornos recibió en el mundo de esta empresa brasileña, pero ustedes destacan específicamente en este trabajo que, bueno, los contratos alcanzaron a un allegado del director del SEBIN, incluso. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, yo creo, Mariale, que esto es una metáfora de lo que pasó en Venezuela. En la época de la mayor bonanza petrolera y de esa cercanía de los gobiernos de Hugo Chávez y de Ignacio Lula da Silva, se otorgaron contratos que prometían un futuro diferente al de hoy, porque si bien es cierto que en Venezuela, como en los otros países del mundo, se robó dinero, se desviaron sobreprecios que llegaron a funcionarios públicos, el único sitio donde más de la mitad, de esas obras, 17 de las 32, ni siquiera fueron construidas. Y eso explica la Venezuela de hoy. Y en ese sentido nosotros hemos ido publicando varias aristas sobre varios contratos, y el último que hemos encontrado es que en Suiza también investigaron a un personaje que era vicepresidente del metro de
Caracas, Francisco Ramírez, que era el segundo a bordo en el metro de Caracas, nombrado por el hoy director del SEBIN, Gustavo González López, y que se llevó buena parte de las obras de la línea 5, de la tantas veces prometida y nunca construida línea 5 del metro de Caracas. Hoy podemos ver un gran hueco en Chuao, que es lo que es esa obra de Odebrecht. Ahora, ustedes ciertamente tuvieron acceso a comunicaciones y además pruebas sobre el ingreso en distintas cuentas de dinero justamente que en teoría correspondía a la construcción de esta obra, ¿correcto, Joseph? Sí, nosotros, juntamos varias piezas de este rompecabezas. Las delaciones premiadas en Brasil, había casi 80 directivos de Odebrecht que decidieron apegarse al proceso de delación premiada, es decir, decían la verdad a cambio de no ir presos. Eso lo cruzamos con las investigaciones, pudimos finalmente entrar, después de mucho esfuerzo, a las investigaciones que hicieron en la Fiscalía Suiza, y todo eso lo cruzamos con otras investigaciones en Panamá, en Estados Unidos, y así hemos podido determinar algo de la película de lo que pasó en Venezuela, pero es como la historia no oficial, pero si unos periodistas pudieron encontrar esto, estoy seguro que el fiscal Tarek William Saab hubiera podido encontrarlo. Lo que pasa es que justamente cuando se estaba estrenando en el cargo, no recuerdo la palabra textual, pero dijo que no iba a caer en chismes. No era chismes, pero dijo algo así. O sea, para él Odebrecht eran chismes. Perdón que te... Perdón que te interrumpa a ti, porque, es decir, leyendo este trabajo, la pregunta que yo te haría es, ¿hasta dónde llegó esta empresa? Es decir, ¿cuántas personas, al menos que ustedes hayan documentado, fueron salpicadas producto de este escándalo? Según el juicio que realizó el Tribunal Supremo de Justicia en su momento en el exilio, estamos hablando de miles de millones de dólares en obras que no se construyeron, pero ustedes han logrado establecer, este esquema que se puso en marcha en Venezuela detrás de esta compañía brasileña. Joseph, te escuchamos. Sí, Mariale, hay diferentes formas de hacer una auditoría en el caso Odebrecht. Nosotros hemos tratado de especificar quién, como dicen en el periodismo de investigación, seguir la ruta del dinero, follow the money. Follow the money. Y uno de los casos más emblemáticos, yo insisto en esto, porque es que pocas veces alguien usa como testaferro a su esposa o a su suegra, y es el caso del exministro Ayman El-Trudi, que curiosamente no ha dado respuesta por tantas obras tan importantes. Entonces, por un lado, allí hemos encontrado algunos personajes, Francisco Ramírez que comentaba, del caso cercano a González López, y hay otros, porque hemos publicado los invito a que consulten la página, más de 20 reportajes sobre el caso. Pero hay algo de la cifra en Odebrecht Venezuela que es incuantificable, porque hubo varios modus operandi. Por ejemplo, alquilaron con sobreprecio máquinas, por ejemplo, una perforadora, un taladro, para el puente Cacique Nigal, el segundo puente sobre el lago de Maracaibo. Sí, eso en los mapas eso iba a existir, un segundo puente que hiciera que el tráfico desde Colombia no se desviara por Maracaibo y pudiera seguir a todo el oriente y norte del país. Entonces hubo sobreprecios allí de máquinas que ni siquiera llegaron a los puertos de Venezuela. Pero además, con el control cambiario se jugó y se cobraba en bolívares precios que después se metían en el mercado negro, en dólares, precios que después se metían en el mercado negro. Hay una cifra que es incuantificable, pero hay otra que sí hemos podido determinar y que muestra que el daño no es solamente económico, Mariale. Primero, es en el momento de mayor bonanza petrolera, de mayor bonanza en nuestros 200 años de historia, que, tendrán que pasar 200 años más para que podamos tener algo así. No se construyeron, y qué vamos a hacer con estos elefantes blancos. Pero también hay un modo de gobernar que explica lo que pasó. Hay una anécdota que quedó como una nota del pie de página en todos los casos de Odebrecht, y es que Venezuela entró al Mercosur. Recordemos que el presidente Hugo Chávez sale de la Comunidad Andina y no logra inmediatamente entrar al Mercosur. Y no fue Lula ni Chávez los que finalmente dieron el ingreso, porque el Congreso de Brasil
era uno de los que lo estaba boicoteando, sino, y eso lo hemos podido documentar con correos del propio Marcelo Odebrecht y otros de su tren ejecutivo, que empezaron a comprar a los diputados de oposición en Brasil. Entonces, Odebrecht no solamente fue corrupción, es que dispuso el equilibrio político de Venezuela y de la propia América Latina. En el caso concreto de Venezuela, ya vamos a seguir ahondando en este reportaje que, bueno, uno de tantos, pero que tú suscribes sobre Odebrecht, la línea 5 del metro de Caracas, entre otros detalles. Pero a propósito de lo que tú mencionas, en el juicio que se realizó en el exterior, el Tribunal Supremo de Justicia legítimo contra Maduro, allí, entre otras cosas, se estableció, y por eso lo condenaron, que Odebrecht pagó, financió, mejor dicho, la campaña de Maduro, pero también de la oposición en ese momento, a cambio de favores. Y el argumento de la exfiscal Luis Ortega Díaz es que por esa razón se otorgan muchos de los contratos que favorecieron a Odebrecht, y yo te pediría un comentario sobre este punto en específico. De allí la responsabilidad, al menos en ese juicio, del propio Nicolás Maduro. Te escuchamos. Sí, nada que Odebrecht no hizo en otras partes del mundo, pero sí muestra otra vez, es reflejo de la política y del país que tenemos hoy en día. Odebrecht pagó, los invito a que consulten los reportajes, pero si mal no recuerdo eran $35 millones para la campaña de Nicolás Maduro y $15 millones para la de Gabriel Radonsky, que en su momento fuimos muy criticados por publicar lo que habíamos investigado y sabido, pero que otra vez muestra cómo funciona la política en nuestro país. Pero hay algo que me parece más grave, que fue ya en la campaña de Chávez. También, por supuesto, financió la campaña de Chávez. Otra vez, nada que no hicieran en otras partes del mundo. Odebrecht se garantizaba, apostaba a oposición y gobierno para garantizar, y otra vez, era una manera de disponer el equilibrio político y económico de América Latina y de garantizarse que ellos siguieran perpetuándose en todos estos contratos de comisiones a cambio de sobreprecios. Pero vuelvo a lo que te digo que me parece más grave, y es que también pagaron la campaña de Chávez, y los testimonios de los publicistas de la campaña de Chávez, Mónica Moura y su esposo, que tiene un nombre como el guitarrista Santana, Joao Santana, confesaron en los juicios que parte de la campaña de Chávez fue por cuenta directamente de Odebrecht, pero también la pagaron ellos mediante maletines, perdón, también la pagaron en dinero en negro, que el propio Maduro entregó maletines de millones de dólares desde la Cancillería a esta señora Mónica Moura. O sea, ya... Eso yo sé, perdón que te interrumpa, eso figura en los documentos oficiales de la investigación en Brasil, ¿correcto? Eso, digamos, totalmente. Es un poco público, más allá de que en Venezuela esto no se haya investigado. No, y los videos son públicos, o sea, terminaron filtrándose y haciéndose públicos, que estaban en manos de la justicia brasileña, y que bien por la censura de nuestro país, y que bueno, este espacio, Mariale, siempre lo vamos a decir, o bien porque pasan tantas cosas que se nos olvida, o porque lo urgente mata lo importante, no nos queda claro que el entonces canciller, hoy quien detenta la primera magistratura del Estado, llegó a entregar maletines en cash de manera ilegal para una campaña política. Y eso muestra en manos de quién estamos y de qué es lo que está pasando. Si permite, José, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso voy a ahondar en los detalles que ustedes han investigado desde Armando.info. Y también te dejaré la siguiente inquietud, el papel del expresidente Lula. Otra vez, en este juicio, en el exterior, en el exilio que realizó el Tribunal Supremo de Justicia designado por la Asamblea de 2015, allí la exfiscal Luis Ortega Díaz dijo: cuando Hugo Chávez era presidente, fue Lula quien lo conectó con la empresa Odebrecht para que financiara su campaña, y luego a Maduro a cambio de los 13 contratos de obras. Yo te pedí un comentario sobre este punto específico, es decir, el papel del expresidente Lula, el marco de la llegada de esta empresa a nuestro país. Al regreso de la pausa te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres volver a sonreír sin miedo? En Reason Group Odontología Especializada, con un tratamiento integral, te ayudaremos a tener una boca sana y funcional. Somos expertos en todas las especialidades odontológicas: cirugía, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group, con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando acerca del impacto de las elecciones, la segunda vuelta presidencial en Brasil y las relaciones que han existido durante años entre el entorno del expresidente Lula y Venezuela. Primero con el expresidente Chávez y luego con Nicolás Maduro y su papel en la llegada o no de Odebrecht, la empresa Odebrecht, a nuestro país. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema, Joseph Polisuk, quien es periodista de investigación, cofundador del portal armando.info, y yo te dejaba un par de inquietudes, Joseph. Una tiene que ver con el tema del papel de Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente brasileño, detrás de la llegada de Odebrecht a nuestro país. Yo citaba una declaración de la exfiscal Luisa Ortega Díaz, pero ¿qué lograron determinar ustedes si ocurrió en el marco de las investigaciones sobre este tema? Te escuchamos. No, bueno, está claro que Odebrecht tuvo un impulso en Venezuela a partir de la alianza de los expresidentes Hugo Chávez y Luis Ignacio Lula da Silva. Ya había llegado a principios de siglo, la empresa a Venezuela, pero tuvo un impulso mucho más grande a partir de esta alianza. También está claro que, bueno, todos los casos de corrupción que hubo en Brasil y que otra vez se dispuso un equilibrio político y económico a partir de contratos a cambio de sobreprecios que venían con comisiones a estos funcionarios que otorgaron. La película ya es bien conocida. Sí. Sí. No sé qué más. Perdón, es que no sabía que habías terminado. Te pregunto sobre los hallazgos, Joseph. Dejaba una inquietud antes de hacer la pausa y entrar en el tema del expresidente Lula da Silva. Por ejemplo, sobre este tema de la obra de la línea 5 del metro de Caracas, y esto seguramente, digamos, le sonará mucho a la audiencia que nos sigue a esta hora. Tú en este trabajo especial citas una declaración, en su momento oficial, llegaron a decir, bueno, misión cumplida, ha iniciado las operaciones la línea 5 del metro de Caracas en su primera estación, y se comprometieron a tener en los próximos años el resto de esta línea, cosa que no ocurrió. Y yo te pediría un comentario porque en su momento esto está además muy investigado, es decir, hubo sobreprecio y no se cumplieron los plazos ni mucho menos las metas. Te escuchamos. Claro, Mariale, por donde lo mires, cada una de estas 32 obras que prometieron y muchas de las cuales no cumplieron es un escándalo. La línea 5 del metro de Caracas es la única línea que también se nos ha olvidado que tiene una sola estación, si es que se ya puede llamar línea, porque es la estación de Bellomonte que inauguró Nicolás Maduro
un mes antes de las parlamentarias de 2015. Un claro uso político de una obra que nunca terminaron y que prometía toda la conexión, no solamente con el este de Caracas, sino también la descongestión de la línea 1. Y allí es cuando sí hay responsables y sí los hemos encontrado, pero es la justicia la que no ha querido investigarlos. En este caso que encontramos que la justicia suiza encontró, ya no me acuerdo, pero eran más de 20 millones de dólares que habían entrado en las cuentas de la esposa y suegra del exministro Jaime El Turri. Ellos enviaron una notificación a la entonces fiscalía, hay que decirlo, de Luisa Ortega Díaz, pero entonces se dilató el proceso y finalmente, en tiempos de Tarek William Saab, un juez tomó la determinación de que no había, según él, indicios para investigar. O sea, un juez de control, ni siquiera abrieron la investigación. Tú mencionas un episodio de este tema del Metro de Caracas, que insistimos, es una de las tantas obras de los elefantes blancos, como has dicho tú, que no se terminaron, aunque le costaron al país, al erario público, miles de millones de dólares, que ahora mismo, producto de las consecuencias de la lluvia, sería muy necesario para hacer frente a esta contingencia. Pero tú mencionas en este trabajo en específico el papel de un lobista de nombre Luis Delgado, que eventualmente pasó a ser funcionario del Metro de Caracas, y una declaración, además tú incluyes los videos en el trabajo que invitamos a leer en armando.info, de, bueno, exdirector de Odebrecht. Él dijo: pasamos a tener acceso privilegiado a minutos del punto de cuenta y pudimos influir y cambiar inclusive la redacción. Me refiero a Usenando Acevedo. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, llegaron a forjar actas del propio Chávez. O sea, llegaron a manipular el presupuesto nacional para que les pagaran más rápido, y a cambio de eso, este funcionario, Luis Delgado, tenía comisiones de 1 o 2% por cada uno de estos puntos de cuenta. Esto es uno de los lobistas, que en realidad no eran lobistas, eran corruptos, que mencionan Usenando Acevedo y Alessandro Díaz, representantes de Odebrecht en Venezuela, que mencionaron en la justicia, que confesaron en Brasil a cambio de no ir presos. Hay otro que tiene que ver más con Tocoma y que está en Panamá, y por lo visto hay un juicio que no termina de arrancar, tampoco entendemos por qué, en Panamá. Se llama Héctor Dager y tiene que ver con Tocoma. Recordemos que buena parte de los apagones de hoy pueden venir porque nunca concluyeron la famosa central hidroeléctrica de Tocoma, que hubiera descongestionado el Guri y que nos hubiera ahorrado varios apagones. Otra vez, más de 20.000 millones de dólares que difícilmente en este momento podemos volver a tener, y que se volvieron saliagua, elefantes blancos. Ahora, ¿es posible establecer el rastro de este dinero, Joseph? Porque la verdad da tristeza, por decirlo menos, impotencia, yo te diría, saber la cantidad de dinero que ha desaparecido producto de estos esquemas de corrupción. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. No, impotencia y frustración, la comparto contigo, porque no es solamente que el dinero se evaporó, que se lo robaron lamentablemente y que no vamos a volver a tener en un buen tiempo ese caudal de ingresos, sino que ¿qué hacemos, por ejemplo, con ese hueco que está en Chuao en este momento? Seguramente habrá que mantenerlo, o sea, seguramente va a costar más de lo que ya han invertido. Entonces, lo destruimos para que no quede ese monumento de ese hueco que hay en Chuao, o invertimos y seguramente va a costar más de lo que ya costaba. La verdad es que multiplica eso por 17. Caramba. Qué horror. Sí, es que se dice fácil. Tú mencionas una cifra, pero creo que incluso se queda pequeña el marco de una declaración que ofrecía, mejor dicho, Juan Guaidó, cuando, como tú recuerdas, no pensaba ni siquiera en ser presidente interino, era simplemente diputado de la Asamblea Nacional de 2015. Él hablaba de más de 20.000 millones de dólares que se le entregaron a esta empresa brasileña. El número
según este juicio del Tribunal Supremo, es superior, pero es insólito en el marco de esos elefantes blancos que además toca verlo prácticamente por todo el territorio nacional, que se pagaron y no fueron terminados. Sí, lo decía entonces como presidente, él lo decía como presidente de la Comisión de Contraloría, que fue su cargo más alto antes de tener la labor que tiene hoy. Pero hay que decir también que ya antes de que él fuera presidente de la Comisión de Contraloría, hubo algunos diputados que les tocó investigar casos como el de Tocoma, de la central hidroeléctrica de Tocoma, y que yo también me pregunto por qué no llegaron a ninguna conclusión. Bien, agradecemos a Joseph Polisuk por atendernos, acompañarnos. ¿Por qué no llegaron a ninguna conclusión? Buena pregunta. Periodista, coeditor, cofundador de Armando.info, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el impacto de estas elecciones en Brasil para Venezuela, tomando en consideración, la cercanía del reelecto presidente Luis Ignacio Lula da Silva con el expresidente Chávez y con el propio Nicolás Maduro. Nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 700